Muy buenas noches, mi nombre es Ana Figueroa. Es un gusto para mí que nos podamos encontrar a través de este medio, a través de este pequeño podcast, podríamos decirlo así. Sentí una necesidad de grabar esto. Bueno, en primer lugar, he estado con la inquietud de poder escribir algunos artículos, pero me doy cuenta que no se me da para la escritura, pero sí para hablar. Y quiero compartir, y a través de algunos videos, quiero compartir algunas de las experiencias vividas. Creo que vale la pena hacerlo, puesto que lo que yo viví no es algo que yo haya vivido nada más, solo yo, sino que hay otras personas que lo han vivido o lo están viviendo. Em, Primero que nada, quiero contarles por qué creo que puedo tomarme la libertad de grabar este audio. Y es porque les quiero contar que mi esposo, mi muy querido esposo, le dio hace 8 años o le diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que daña los tejidos de los pulmones y que hacen, como en palabras llanas, digamos, no voy a hacer una exposición de lo que es la enfermedad desde el punto de vista científico porque no viene al caso. Mi esposo, lo que le ocurre a los pulmones es que los pulmones empiezan a dañarse sus tejidos y el pulmón pierde la elasticidad que generalmente tiene. Entonces, deja de hacer el trabajo de aspirar e inspirar. Eso es difícil porque entonces en realidad lo que ocurre es que el enfermo pierde la capacidad de respirar. Imagínense qué serio es eso. La verdad es que cuando nosotros vivimos por primera vez el diagnóstico, fue un 14 de septiembre de 2014, perdón. En esa oportunidad, pues era un fin de semana largo debido al descanso de la independencia. Eh, Fue muy duro, muy, muy duro, porque la verdad no habíamos oído hablar de la enfermedad ni de sus consecuencias. Recibimos el diagnóstico por la mañana debido a unos síntomas que mi esposo estaba experimentando, que ya llevaban como un año más o menos, pero la verdad que tuvo una recaída muy difícil de lo que nosotros consideramos que era un asma no controlada o una neumonía mal manejada. Eso fue lo que nosotros pensamos. Cuando nos dieron el diagnóstico por la noche, pues la verdad es que mi esposo y yo somos personas que investigamos mucho, nos consideramos un poco científicos, nos consideramos así, ¿verdad? Pero no es que nosotros seamos científicos. Empezamos a investigar en internet y la verdad es que fue terrible porque el internet nos lanzaba mensajes apocalípticos, ¿verdad? De que la enfermedad dura muy poco tiempo, que la persona dura 3 meses. Eh, Sinceramente fue terrible, fue terrible. Mi esposo se llenó de mucho temor y miedo. A pesar de todo, buscamos ayuda médica, ¿verdad? Siempre muy conscientes, ¿verdad? De hacer los tratamientos, cualquier cosa que el doctor nos indicara. En nuestro caminar con la enfermedad, encontramos a médicos muy buenos que nos ayudaron, eso estamos muy agradecidos, ¿verdad? Em, sí quiero comentarles, ¿verdad? Que mi esposo falleció el 11 de agosto de este año, es decir, 8 años de lucha con la enfermedad. Mm, no es este el audio en el cual yo voy a hablar de su muerte, pero quisiera centrarme más bien en el cuidado del enfermo. Tampoco es un audio de cómo cuidar al enfermo, es decir, cuáles son las pautas a seguir. Creo que sí lo voy a hacer, no desde el punto de vista de la medicina o como una enfermera, sino creo que vale la pena desde la cuidadora primaria. Yo quiero hablar hoy del diagnóstico, perdón, porque el diagnóstico nos enfrentó con una realidad y nuestra vida cambió muchísimo desde ese día. Las cosas ya no fueron iguales, nuestra vida se transformó. A veces uno no sabe cómo enfrentar este tipo de circunstancias y creo que si quisiéramos eh,
ilustrarlo de manera gráfica es como que se abre un abismo y nos arrojamos a ese abismo. Sentimos terror, miedo, incertidumbre. Creo que todos hemos pasado por eso, es decir, no sabemos, le perdemos sentido incluso al futuro, ¿verdad? El presente empieza a adquirir una connotación bastante poderosa y la verdad es que pues uno a veces escucha solo lo que los médicos le dicen y esto podría en determinado momento confundirnos. Creo que lo más importante cuando nosotros recibimos un diagnóstico es tomar una conciencia muy grande de lo que es el amor y la escucha atenta. Cuando alguien vea este audio y vea las imágenes, se preguntará por qué elegí una familia que se ve feliz. En este caso, quiero que observen la imagen anterior. Escogí a una pareja descansando, tranquilos, abrazados. Creo que así es como debemos enfrentar el diagnóstico. Y para enfrentar el camino que se nos va a presentar, la única manera es hacerlo en familia. Yo sé que esto es muy difícil de decirlo y no solo decirlo, sino hacerlo, ¿verdad? O al revés, es fácil decirlo y hacerlo. Créame que sí sé de lo que estoy hablando. De manera amorosa, escuchar a todos los miembros de la familia. La enfermedad que entra a nuestro hogar no afecta solo al enfermo, sino afecta a su entorno. Digamos en mi caso, que en mi casa vivían o viven pues mis hijos, 3 varones, mi esposo y yo. Debemos llenarnos de mucho amor, escucha atenta para escuchar a todos los miembros de la familia que están sufriendo y sufren. A veces nos olvidamos de cada uno de ellos. No debemos hacerlo, es muy importante. Lo que pasa es que cuando estamos inmersos en esto, es que en serio nos olvidamos. Nos olvidamos y el enfermo tiende a enfocarse en sí mismo y el dolor que siente y puede correr el riesgo de perder la perspectiva de quienes le rodean. Eso es algo muy común. Por otro lado, desde el punto de vista cuidador primario, se nos va a presentar una oportunidad maravillosa de servir. Quiero confesarles que no todos los días quiere uno pasar un vaso de agua, que no todos los días está uno como iluminado en el servicio. Quiero comentarles que en mi caso, la única manera de salir adelante con esto es que Dios se presentó en nuestras vidas. Yo sé que esto no es un audio religioso, no quiero que lo sea, pero es que en serio Dios se presentó. El camino no fue claro ni fue así como una epifanía, como podría decirse. Es que en serio nos peleamos con Dios. Nos preguntamos cuál era el sentido de esta enfermedad y cómo es que nosotros podíamos responder a ello de manera adecuada. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañó en este proceso, pero sobre todas las cosas, no podemos perder de vista que algunas veces, y no muchas, lo único que vamos a tener es a Dios en este camino. Gracias por escuchar este audio. Espero que no sea el último y que podamos compartir juntos en este caminar. Que estén todos muy bien. Les deseo muy buenas noches.